Exactamente, Jonathan me ahorró mucho trabajo porque él habló en mucha forma y leyó los textos que voy a usar yo hoy. Y yo le decía, yo entré en crisis el miércoles y yo decía, Señor, pero yo ya había pasado también mi prédica y todo tan parecido, igual. Y yo decía, no, me va a tocar cambiarla, pero yo dije, no la voy a cambiar porque ya a estas alturas, ¿qué voy a decir? Si uno normalmente acostumbra a dar lo que Dios le dice a uno que dé, ¿sí? Y yo decía, no, pero yo no me puedo inventar algo que Dios no me ha dado. Entonces decidí dejarlo así, pero sí estaba preocupada porque pues dirán los que estuvieron el miércoles, otra vez lo mismo. Pero resulta que me acordé de algo que sucede en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios suele repetir muchas veces lo mismo. Cuando Él quería transmitirle el mensaje a Moisés y dar indicaciones concretas, por ejemplo, acerca de construir el tabernáculo donde su presencia iba a estar y donde se iba a hacer todo el sacrificio para estar en la presencia de Dios, pues Dios le daba instrucciones a Moisés. Y luego cuando uno está leyendo esos pasajes, entonces Moisés va y le transmite el mensaje al pueblo y dice exactamente lo mismo. Eso suele pasar en los libros de Éxodo y Deuteronomio, porque el Deuteronomio es la segunda ley. Entonces en Éxodo se dio por primera vez la ley, pero Dios vuelve y repite exactamente lo mismo en Deuteronomio. Y uno dice, pero qué repetidera, ¿sí? Bueno, entonces un día alguien me dijo, o escuché a alguien decir, que cuando en la Biblia se repiten mucho las mismas cosas, esa es como la letra negrita en nuestro computador o en nuestro celular. Cuando queremos recalcar algo, cuando queremos que algo sea importante y el lector lo debe entender, entonces lo ponemos en negrita. Entonces eso es lo que hace el Señor en su palabra. Cuando Él repite tantas veces lo mismo, es porque es una palabra que Él quiere que se quede plasmada en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces yo decía el miércoles, Señor, definitivamente el personaje del mes, en verdad en acción, es Elías. Elías, porque el domingo el pastor mencionó en su enseñanza a Elías. Jonathan el miércoles habló de Elías. Y hoy la pastora va a hablar de Elías. Entonces, hermanos, hay que estudiar a Elías, porque algo el Señor tendrá para nosotros a través de ese hombre. Y por supuesto, es el mensaje de hoy. Mis hermanos, y para comenzar quiero leer el siguiente pasaje que está en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como tú y como yo. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio sobre la tierra. Más tarde volvió a orar y el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Yo quiero que algo para iniciar se quede en su mente y en su corazón. Elías, un hombre de Dios que hizo muchas cosas. Aquí Santiago solo menciona una, pero no fue solamente esa. Elías mató 450 profetas de un Dios equivocado. Elías recibió el respaldo de Dios en todo lo que hacía, resucitó muertos, le dio a la viuda de
de Sarepta, pan para que se sostuviera mientras que la sequía estaba en la tierra. O sea, el respaldo de Dios sobre Elías y en Elías y en todo lo que él hacía era evidente. Era evidente, y Elías era un ser humano como usted y como yo. Y eso es lo que yo quiero recalcar hoy. Entonces les cuento algo. Bueno, quiero decir algo. Nosotros en esta iglesia solemos contar nuestras experiencias. Y a mí el Señor me suele hablar a través de circunstancias y a través de cosas que pasan en mi vida. Y todas estas enseñanzas yo las saco de momentos que yo estoy viviendo, ¿sí? El año pasado fue un año bastante complicado y difícil para mí, en el tema emocional, en el tema de mental. Sí, hermanos, me alcancé a asustar, ¿sí? Y mi humanidad el año pasado en ciertas áreas salió a flor de piel. El año pasado sucedió algo conmigo, con mi salud, que a mí se me taparon los dos oídos. Yo no escuchaba, era desesperante, era una situación fea que yo no se la deseo a nadie. Normalmente la pastora es de mal genio, eso suele decir la gente de la iglesia, ¿sí? Uy, pero con esos oídos tapados, mi mal genio se incrementó al 1000. Era impresionante, hermanos, y quiero también recalcar aquí hoy que yo soy una mujer que ama la vida. Yo amo la vida. Después de la salvación, para mí la vida es lo mejor que Dios me pudo haber dado. Con todo y lo que trae la vida, con todo y sus problemas, con todas y sus chocoaventuras, para mí la vida es lo mejor, ¿sí? Y yo decía, pero ¿por qué la gente, yo no sé en qué mente cabe que la gente se quiere quitar la vida? Si la vida es chévere, si la vida es bonita, la vida tiene problemas, pero Dios no nos deja morir. Entonces yo no entendía eso, que se suicidaron, que se hicieron, pero ¿por qué? Y en esa ocasión, cuando yo estaba con mis oídos tapados, en esa situación de tanto desespero, porque era horrible no poder escuchar lo que pasaba a mi alrededor, yo creo que mis mujeres se dieron cuenta, porque yo les expresaba esa situación que estaba viviendo. Y un día me paré en la ventana de mi casa y yo le oraba al Señor con esa situación. Y literalmente yo sentí algo y el Señor me dijo: Margarita, así como te estás sintiendo en este momento, eso es lo que siente la gente cuando se quiere matar. Y yo experimenté y yo decía: Señor, si esto es así, ahora entiendo por qué. Porque es una sensación impresionante. Yo no sé si usted en algún momento lo ha querido hacer, pero este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted en muchas áreas, no solamente en esa. Y experimenté eso. Bueno, pasó, fui al médico, me destaparon los oídos y ya la mujer escuchó y bueno, siguió la vida, pero al final del año volvió y pasó otra situación conmigo. Ya no era una situación de salud, era otra situación que si yo le cuento a usted, usted va a decir: ay, pero la pastora sí es exagerada. No, por eso se amarga la vida, pastora. Por eso usted, no. Hermanos, y si yo le pregunto a usted y me cuenta su situación, yo tal vez le voy a decir: pero usted se amarga por eso. Hermanos, pero resulta que es mi proceso y es su proceso. Y llegué un día a mi oficina, a eso de las 10 de la mañana más o menos, a esa hora solemos llegar, destrozada. Decirles aquí cosas no me van a entender, porque solo el que lo vive es el que lo disfruta, ¿sí? Dios mío, pero llegué a mi oficina destrozada por esa situación
y amo la vida. Y me senté en mi escritorio y le dije, Señor, si esto va a seguir así, yo prefiero que tú me quites la vida. Yo prefiero, Señor, que tú me quites la vida. Y tú sabes que la amo, Señor. Pero si esta situación va a seguir así, yo no quiero perder mi salvación por esto. Y prefiero que me lleves. Y prefiero ser salva antes de perder lo que tú me has dado. Y quise morirme. Cuando nunca por la mente de Margarita Soto pasaba eso, nunca. Ese día experimenté un anhelo ferviente de que el Señor se acordara de mí y me llevara. Estaba desesperada. Y de ahí vino este mensaje. Esa mañana el Señor es tan lindo, tan bello, tan especial. O sea, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y esa mañana llegó en ese escritorio de esa oficina esta palabra. Y en medio de mi desesperación yo le pregunté al Señor, ¿voy a morir? Me quiero morir, Señor, pero realmente voy a morir. Y ahí vino la palabra. Primera de Reyes 19 del 1 al 4 dice lo siguiente. Cuando Acab, les contextualizo un poquito. Acab era un rey de esa época malvado, malo, ¿sí? Pero Acab tenía una mujer que era perversa y se llamaba Jezabel, ¿sí? Entonces esto gira alrededor de esos dos personajes malvados y perversos y alrededor de Elías, el hombre de Dios. De un ser humano como usted y como yo, pero de un hombre de Dios, porque Dios le había dado muchas victorias y Dios lo respaldaba. Había acabado de matar los 450 profetas de Baal, y después de que él hizo eso, sucedió lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Escuchen muy bien. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado a Jezabel en su vida, pero aquí Jezabel le mandó este tremendo mensaje al hombre de Dios, al profeta de Dios, y le dijo: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Qué mensajito, ¿no? Qué mensajito, hermanos. Claro. En diciembre, a mí Jezabel, representada en esa situación, me dijo: te voy a matar. Te voy a matar porque te estás equivocando. Te voy a matar. Tú no sirves. Tú eres esto, tú eres aquello. Sí, y me quise morir. Entonces dice lo siguiente: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Hay situaciones en nuestra vida donde nos sentimos con mucho temor, con mucho miedo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, donde nos tenemos que quedar solos, donde tenemos que ir al desierto, donde nuestra baja autoestima, todo nos juega una mala pasada.
Y nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que somos, nuestro carácter, se va volviendo en una encrucijada. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Era un hombre de Dios, respaldado por Dios, pero en esta oportunidad vino Jezabel y le dijo que lo iba a matar, y él sintió mucho miedo y se quedó solo y se fue al desierto, hermanos. Ese punto se llama: voy a morir en mis desiertos. Voy a morir en mis desiertos. Hermano, hermana, amigo, amiga, que están hoy aquí por primera vez. Si usted cree que por el hecho de venir a la iglesia, si usted cree que porque hace 10, 15, 5 años, 8 días, 15 días, usted aceptó a Cristo en su corazón, sus desiertos se van a terminar, déjeme decirle que está muy equivocado y está muy equivocada, porque el desierto hace parte de la vida de un hijo de Dios. Ay, y por eso es que escuchamos muchas veces: yo para allá a esa iglesia no voy a volver, porque cada vez que yo quiero hacer las cosas bien, porque cada vez que yo me quiero consagrar al Señor, porque cada vez que yo quiero arreglar mi vida y hacer las cosas a la manera de Dios, viene Dios y vea, me quita el trabajo, me mete en problemas con mi familia, hace esto, hace que. Por eso yo por allá a esa iglesia no voy a volver. Eso solemos decir. Pero los desiertos nunca van a dejar de existir, porque el desierto es sinónimo de nuevas oportunidades en Dios. Dios quiere hacer cosas grandes entre nosotros, y de hecho ya las está empezando a hacer, pero Él necesita levantar un pueblo con ánimo. Él necesita levantar un pueblo con una autoestima al nivel que Él quiere. Dios necesita mostrarnos y procesarnos en el desierto para que a través de nuestra vida Él pueda cumplir su propósito, en verdad, en acción y en el entorno. Por eso el desierto no se va a terminar. Ese día entendí que ese proceso era entre Dios y yo. Hay veces queremos buscar ayuda. Hay veces vamos donde el hermanito tal, donde el líder tal, vamos donde el pastor, vamos donde el papá, vamos donde la mamá, y eso no está mal. Ser humanos, se permite ser humanos. Y Dios actúa a través de seres humanos. Dios no actúa en los ángeles. Dios no actúa en extraterrestres. Dios quiere actuar en tu vida y en la mía. Moisés era hombre, era ser humano. David era un ser humano. Esther era una mujer, un ser humano. Dios ha actuado a través de la historia por medio de los seres humanos. ¿Por qué no lo va a hacer a través de ti? Y hay veces el limitante es nuestra humanidad. Es que yo me equivoco. Es que yo todavía soy de mal genio. Y Dios lo sabe, hermanos. Yo todavía dudo y Dios lo sabe, pero Él te quiere usar. Él te quiere usar. Sí, pero hay veces no lo queremos hacer porque Jezabel nos juega malas pasadas y nos dice: no, así Él no te va a aceptar, así Él no te va a usar. Pero hoy Dios te dice que en tus desiertos no te vas a morir. Porque Él me lo dijo a mí ese día en la oficina: Margarita, no te vas a morir. Tú lo deseas, tú lo anhelas, pero yo tengo planes contigo y los voy a cumplir. No te vas a morir en tus desiertos.
Entonces, mis hermanos, se vale ser un ser humano, porque aquí todos lo somos y todos los días nos equivocamos y todos los días tenemos que ir a la cruz para decirle: Señor, me equivoqué. Pero en medio de eso el Señor nos levanta y nos da las fuerzas para continuar. Entonces, no te dejes vencer, no te dejes vencer. El segundo punto: ¿voy a morir en mis procesos? Yo entendí ese día que ese proceso era entre Dios y yo. Elías tenía un sirviente a su lado, así como tú tienes personas a tu alrededor que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar, que te pueden dar una dirección, y eso no está mal. Pero hay procesos en nuestras vidas en los que solamente Dios quiere que seamos Él y nosotros, sin la ayuda de nadie, porque Él quiere mostrar su gloria. Él no quiere compartir su gloria, la que quiere contigo, con nadie más. Por eso hay veces en medio del desierto, en medio del proceso, estamos solos. Porque Dios no quiere a nadie alrededor ahí hablándole y diciéndole lo que usted quiere escuchar. Porque cuando buscamos ayuda, porque cuando buscamos dirección, normalmente lo que buscamos es que la gente o nuestros líderes o nuestros pastores nos digan lo que nosotros queremos escuchar y no lo que Dios quiere decirnos. Entonces hay veces, por eso el proceso es necesario que lo vivamos solos. No voy a morir en mis procesos, no voy a morir. Primera de Reyes 19:5 dice: entonces se acostó. ¿Quién se acostó? Elías. Y durmió bajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre unas piedras calientes y un jarro con agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. En la versión Reina Valera dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Hay veces decimos que ya se acabó, hay veces decimos que ya se terminó, hay veces decimos que ya no hay esperanza, pero el Señor nos dice: levántate y come, porque apenas estoy empezando contigo, largo camino te resta, largo camino te resta. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ay, Dios es tan hermoso. Yo me acuerdo ese momento allá en esa oficina, y cuando yo leía esto, o sea, yo no podía parar de llorar, porque Dios es propicio a nuestra necesidad. Él sabía de lo que yo estaba necesitando en ese momento y Él me lo dio. Dice aquí la palabra de Dios, dice que el ángel del Señor se le apareció a Elías en medio de su proceso, ¿sí? Y le dijo: levántate y come. En el Antiguo Testamento,
Cuando la palabra habla del ángel del Señor, es el mismo Jesús revelado a la vida de los hombres. En esa época Jesús no había venido a la tierra, pero el ángel del Señor, cada vez que usted lea la palabra de Dios, el ángel del Señor, entonces está hablando de Jesús. Y Jesús mismo vino donde Elías. En su necesidad, Jesús mismo vino donde Elías en su debilidad y se le presentó y le dijo: levántate y come. Y él dice la palabra que sobre su cabeza, ¿de dónde viene el Señor? De arriba. Sobre su cabeza había pan y había agua. ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿Cómo se le manifestó el Señor a la mujer samaritana? Le dijo: el que venga a mí y beba del agua que yo le doy, no sentirá sed jamás. Él es el agua de vida. Él es el pan que desciende del cielo. Jesucristo mismo vino a sustentar a su Hijo, a su profeta, a darle pan, a darle fuerzas. ¿Cuántas veces el Señor te ha levantado? ¿Cuántas veces el Señor te ha respaldado? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: levántate y restáurate? Comemos, bebemos del Señor, pero nos volvemos a acostar. Y volvemos a dejar que el miedo, la soledad, la angustia, la depresión, la baja autoestima nos vuelva y nos tire a la lona. Pero como el Señor sabe eso, que somos débiles, Él volvió y se le presentó a Elías y le dijo: Elías, una vez más, come de mí, bebe de mí, porque largo camino te resta. Si usted pensó que ya Dios había terminado, pues hermano, amigo, no ha terminado, apenas va a comenzar. Y dice la palabra que cuando él volvió y comió por segunda vez, esa palabra y ese pan y esa agua le duró 40 días. 40 días en la Biblia, el número 40 en la Biblia es símbolo de proceso. Le duró 40 días. Hasta llegar al monte del Señor, la montaña de Dios, que es la presencia misma del Señor en tu oración, en tu ayuno, en tu debilidad. Cuando buscas a Dios, le duró 40 días para que Él se levantara. ¿Cuántas veces estamos más enfocados y más afanados en buscar el pan que vende el señor Maximiliano allí en la esquina y que a las 2 horas ya vamos a tener hambre? ¿Cuántas veces estamos más enfocados en tener, en guardar, en atesorar cosas materiales, cuando el Señor te dice que cuando comas de Él, que cuando estés en tu presencia, entonces vas a tener la fuerza suficiente para seguir adelante? El pan y las cosas que ofrece el mundo son pasajeras, pero lo que Dios nos da es eterno. Es eterno. Por eso hay que echar mano de eso. No vas a morir, me dijo el Señor. No vas a morir. Este proceso necesito que lo pases, porque yo quiero que seas diferente. Porque yo quiero seguir bendiciendo una iglesia a través de ti, Margarita. Porque yo quiero seguir bendiciendo una familia a través de ti. Por eso no vas a morir. Y yo te voy a dar lo que necesites para que sigas adelante en tu proceso. Y hoy eso te está diciendo el Señor. Tal vez su situación, su proceso, su desierto es muy diferente al mío. Pero hoy el Señor es propicio a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos.
Número 3, voy a morir en mi obediencia. Voy a morir haciendo lo correcto. Voy a morir obedeciéndote, Señor. Y muchas veces le decimos eso al Señor. Mire lo que dice aquí en Primera de Reyes 19, 10 al 11. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contestó: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a todos tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. ¿Cuántas veces decimos en nuestra humanidad? Y es cierto, porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, y si ustedes me preguntan a mí, desde el mismo día que conocimos al Señor, hemos procurado hacer las cosas bien. Hemos procurado ser obedientes a su palabra. Hemos procurado hacer lo que nos corresponde hacer. Y esto fue lo que Elías le dijo al Señor: he servido al Dios Todopoderoso. He hecho lo que tú me has dicho que haga, pero mira lo que me pasa, Señor. Elías estaba desesperado, estaba amargado, estaba dolido por todo lo que le estaba pasando. Y yo en diciembre en esa oficina le decía: Señor, yo me he negado a mí misma, abandoné todo, he negado mi esencia para buscar un lugar y una aprobación entre las personas, pero no consigo nada. He hecho esto, he hecho aquello, he gastado mi propio dinero para ganarme el favor de la gente. He sido obediente, pero no consigo nada. No consigo nada, Señor. Y esto fue lo que le dijo Elías. Elías le hizo un inventario al Señor de todo lo que él hacía en obediencia y por amor al Señor. ¿Cuántas veces usted ha hablado en nombre del Señor? ¿Cuántas veces usted sabe que lo que usted está diciendo es lo que Dios quiere que hagamos? Pero a su alrededor hay muchos Jezabeles que le dicen: váyase de aquí, loca, váyase de aquí, religiosa, váyase de aquí, que usted no está hablando de parte de Dios. Y eso nos debilita. Eso nos da miedo, eso nos da terror, eso baja nuestra autoestima. Pero el Señor sabía, y Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe tu desierto, Él sabe tu obediencia. Y Él te dice: sigue siendo el mejor padre, sigue siendo el mejor esposo, sigue siendo la mejor esposa, sigue siendo el siervo de Dios y la sierva de Dios que yo te mandé a ser, porque no te vas a morir. Sigue obedeciendo mi palabra, sigue esforzándote por hacer las cosas bien, porque yo no te voy a dejar morir, dice el Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice el Señor. No nos cansemos de hacer lo correcto. No nos cansemos de hablar un idioma adecuado ante los hijos de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Y la palabra de Dios dice: porque si lo hacemos y no desmayamos, obtendremos la corona de vida que Dios tiene para aquellos que lo obedecen. Difícil, sí. Sí, duro. El proceso es difícil, pero Dios no nos va a dejar morir. Llámese como se llame tu proceso. El mío era emocional, el mío era mental, el mío no sé, pero el Señor me dijo: no te vas a morir. No te voy a dejar morir, porque todavía no he terminado contigo.
Mis hermanos, Dios es bueno. ¿Quién cree que el Señor es bueno? Primera de Reyes 19:11b dice lo siguiente: mientras Elías estaba allí de pie, mire cómo es de hermoso el Señor. Hermano, deje que el Espíritu Santo hable a su espíritu y deje que la palabra obre en su vida. Mientras Elías estaba de pie allí, delante de la presencia de Dios, yo me imagino que mientras Elías estaba como yo, allá orándole al Señor y diciéndole: no puedo más, mire lo que el Señor le dijo. El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan fuerte, tan tremenda, que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una vez más le dijo el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y una vez más Elías le dijo: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Mientras estamos en el proceso, mientras estamos en la prueba, mientras estamos en el desierto, nuestras emociones afloran y afloran. Estamos de mal genio, estamos irritables, estamos viviendo eso que genera el desierto y el proceso en nuestras vidas, porque no queremos estar en ese lugar, porque no queremos pasar el desierto, porque no queremos ser procesados. Y nuestras emociones empiezan a salir a relucir. Sí, ese mal genio, esa rabia, esa impotencia, esa baja autoestima, ese dolor, esos celos, esa envidia. Pero resulta que Dios no está ahí. Dios no está en nuestras emociones equivocadas. No vamos a escuchar a Dios en medio del terremoto que causa el proceso en nuestra vida. Única y exclusivamente vamos a saber qué es lo que Dios quiere cuando estamos en su presencia. Y el suave susurro del Espíritu Santo viene y te dice: no te voy a dejar morir. Solo es ahí cuando nuestras emociones y nuestro espíritu están tranquilos para no ver la situación, para no ver el proceso, sino para ver lo que Dios quiere hacer, para ver lo que Dios está haciendo. Pero eso solo se consigue en paz y en tranquilidad, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en la calma. Bueno, estoy pasando por esta situación, pero Señor, no me voy a dejar controlar por ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? Señor, dime. Y es ahí donde el Señor, si ve, ni en el terremoto, ni en el incendio, ni en el fuerte viento, el Señor se va a manifestar en tu vida. Él se va a manifestar cuando tú estés dispuesto, cuando tú estés dispuesta a aplacar tu espíritu y a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Elías
respondió de la misma manera en las 2 veces que Dios le preguntó. Pero en la primera vez, Elías le respondió al Señor movido por sus emociones. Yo me imagino que Elías fue grosero con el Señor cuando él le dijo: he servido al Dios Todopoderoso. Yo creo que Elías tenía rabia, sí, pero ya la segunda vez Elías ya había sido ministrado por el Espíritu y el desierto estaba ahí, el proceso estaba ahí, Jezabel seguía ahí, pero Elías ya estaba sano en sus emociones, ya estaba sano en su espíritu y ya la respuesta no fue con rabia, fue con esperanza. Hermanos, no vamos a morir porque tenemos un Dios que nos sustenta, porque tenemos un Dios que nos provee de lo que nos hace falta. Y no estoy hablando hoy de cosas materiales, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de casas, ni de carros, ni de empleo. Estoy hablando de la provisión que viene del cielo y que nunca se acabará si nosotros tenemos la actitud correcta. Pongámonos de pie, mis hermanos. En medio de este desierto, después de que Dios me habló en diciembre, a través de esta palabra, Dios me regaló esta frase y me dijo, y es la misma frase que hoy quiero compartir contigo: el Señor no me trajo hasta aquí para dejarme morir. El Señor no me trajo desde Medellín para Bogotá. El Señor no me sacó de mi empleo en Medellín para darme uno aquí diferente. El Señor no te permitió ser una buena madre, un buen padre, un buen esposo y una buena esposa para dejarte en vergüenza. Él te ha traído hasta aquí y hasta esta hora para levantarte, para restaurarte, para decirte que Él es suficiente en tu vida. El Señor no nos trajo hasta aquí, hermanos, para dejarnos morir, ni para dejarnos avergonzados. ¿Sabe qué pasó con esa mujer perversa de Jezabel? El Señor profetizó sobre ella y evidentemente pasó como Dios lo dijo. Se la comieron los perros en el desierto. Por eso las Jezabeles de tu vida, los diablos, los demonios de tu vida que vienen a decirte no puedes, a decirte que no eres capaz, a decirte mejor quítate la vida porque tú no sirves para nada. Eres un fracaso como mujer, eres un fracaso como joven, la vida no te ofrece nada. Entonces, ¿sabe qué hace el Señor? Viene y le corta la cabeza a Jezabel y se la tira a los perros, porque Él no nos va a dejar morir. Créelo, hermano, porque así es. Y mire esto, voy a terminar con esto tan hermoso, porque es que Dios no nos deja iniciados, Dios termina lo que Él empieza en nosotros. Y mire esto tan bonito que terminó haciendo el Señor con Elías. En medio de su humanidad, en medio de su dolor, en medio de todo lo que Elías creía que iba a pasar, el Señor lo ratificó una vez más en su posición. Tú eres un hijo y una hija de Dios y nadie te va a quitar eso. Nadie te lo va a quitar y hoy Dios te ratifica tu posición. Hoy Dios te ratifica que eres un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de tu debilidad, a pesar de tus procesos, a pesar de tu prueba, hoy Dios te ratifica una vez más que Él te ama y Él está contigo. Mire lo que el Señor le dice a Elías aquí. Le dice, entonces el Señor le dijo,
regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Hermano, el desierto va a seguir ahí. Usted ahora tiene que regresar por el mismo camino que llegó esta mañana aquí. El camino de sus procesos, el camino de sus desiertos. Va a tener que llegar a su casa, va a tener que pasar por su barrio y encontrarse con esa persona que le ha hecho la vida de cuadritos. Va a tener que regresar a su desierto. Vamos a tener que regresar al desierto. Esa enfermedad tal vez no se va a quitar. Vas a tener que regresar a tu desierto. Pero mire lo que el Señor dice. Le dijo, vete hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nisim, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meloa, para que tome lugar como profeta. Hermano, hoy el Señor te ratifica en tu posición. En medio de tu desierto y tu debilidad, el Señor te dice, haz lo que te mandé a hacer. Elías era un profeta de Dios. Elías era el ungido del Señor. Y en medio de esto el Señor le dijo, no dejes de hacer lo que sabes hacer. Sigue adelante y sigue haciendo lo que te enseñé. Sigue evangelizando, sigue orando por los enfermos, sigue restaurando vidas, sigue aconsejando, sigue exhortando. Hacia la gente no le guste, porque eso fue lo que yo te mandé a hacer. Entonces, hermanos, hoy el Señor ratifica nuestra posición. Él sabe que somos humanos, pero no por eso Él deja de creer en nosotros y en lo que nos dio. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.